Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a presentar el trabajo final de diseño de software. El caso de estudio que me tocó a mí fue el número 19, el que trataba sobre una plataforma de registro voluntario. ¿No? En este caso le voy a hacer un ensayo dinámico para que usted pueda calificar los demás trabajos de forma rápida, ¿no? Lo primero que le voy a presentar son las historias de usuario. No, yo desarrollé la aplicación, como usted nos dijo, con Java, y el Java lo conecté a MongoDB, ¿no? Aquí vemos que el clúster está funcionando correctamente. Además de eso, agregué un pequeño frontend con React y TypeScript, además de Tailwind para el diseño web, ¿no? Bueno, le voy a ir mostrando las historias de usuario y a su vez cómo estas aplican en la web, ¿no? Vamos con las primeras historias de usuario. Las primeras historias de usuario son las de registro, tanto la de registrar un nuevo usuario como las de iniciar sesión, ¿no? En este caso vamos a crear una nueva cuenta en incógnito, no porque en las pestañas normales ya tengo otra agregada. Entonces vamos a crear una nueva cuenta, ¿no? Vamos a agregar aquí una nueva cuenta, ¿no? Aquí podemos ver que en el sector de registro, al final vemos que podemos escoger el rol, ¿no? Que en este caso son dos tipos de rol, el voluntario y el coordinador. En una buena implementación más profesional, estos dos roles no se podrían seleccionar aquí, sino que el único que podría asignar estos roles sería un administrador, como por ejemplo en una página de configuraciones de administrador, como en el segundo semestre con Django, ¿no? Pero para hacer la presentación más dinámica, la vamos a presentar aquí, ¿no? Entonces vamos a registrarnos como voluntarios. Nos registramos como voluntarios. Aquí nos dice que el registro fue correcto, ¿no? Porque llenamos todo bien, ¿no? Sin ningún error, sin llenar las cosas donde no eran, ¿no? Pero nos dicen que tenemos que activar nuestra cuenta. ¿Cómo activamos nuestra cuenta? Muy fácil. En el backend nos envían un token de verificación. Copiamos el token de verificación, vamos aquí, y aquí vamos a simular como si este token nos llegara al correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente darle a confirmar cuenta, vincular cuenta, como si le diéramos en un correo electrónico normal. Entonces aquí reemplazamos el token, ¿no?, que nos genera en el backend, damos aquí y vemos que nos dice cuenta activada sin ningún tipo de error. Con la cuenta activada ya podemos iniciar sesión. Si no activamos cuenta, no nos inicia sesión. Vemos que todo funcionó correctamente. Esas serían las dos primeras historias de usuario. Ahora vamos con la tercera historia de usuario, que en este caso es edición de perfil, ¿no? Yo agregué una pequeña edición de perfil en este sector, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? El nombre, el apellido, el teléfono, el rol y la foto de perfil, ¿no? Lo más importante sobre todo sería el rol, porque aquí podremos cambiar como administrador o como voluntario, ¿no? También agregué la opción de cambiar la foto de perfil. Vamos a cambiarlo inmediatamente. Agregamos una nueva foto de perfil, guardamos y vemos cómo se nos actualiza, ¿no? Perfecto, esa sería la tercera historia de usuario. Vamos de una manera dinámica mostrando todas las historias de usuario para ver que vea que están funcionando, ¿no? Vamos ahora, la cuarta historia de usuario es crear actividad. Esta es muy sencilla. Nosotros como coordinadores podemos crear actividad. Como voluntarios no, porque no tenemos esos permisos. En este caso yo tengo una cuenta como coordinador. Entramos correctamente, ¿no? Y vemos de que nos sale la opción de crear. Si nosotros somos voluntarios, esta opción no nos sale, ¿no? Solamente está disponible para los coordinadores. En este caso podemos cambiar el nombre de la actividad, la descripción, la fecha y hora del día que va a ser esta actividad, la dirección, la ciudad y el departamento. Además de asignar los cupos, ¿no? Podemos ver que anteriormente yo ya había agregado una actividad que era recaudar fondos para niños discapacitados, que se realizaría el 24 de diciembre del 2025 a las 12 pm, ¿no? Vemos que no hay ningún cupo. Entonces vamos con la siguiente historia de usuario que se va a conectar con esto. La quinta historia de usuario es inscribir en actividades. Esta la pueden hacer solo los voluntarios, no los coordinadores. Entonces entramos a la otra sesión donde somos voluntarios y nos inscribimos. Nos inscribimos, dice inscripción realizada, todo correcto, ¿no? Aquí vamos a entrar a la parte del coordinador. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra historia de usuario. ¿Cuál es? La asignación manual. Nosotros como coordinador podemos entrar a detalles y podemos asignar manualmente a los usuarios. Si digamos nosotros no queremos que las personas entren, los desinscribimos sencillamente, ¿no? No ponemos razón aquí.
¿Y qué hacemos aquí? Podemos nosotros asignar manualmente a los voluntarios. Si nosotros queremos asignar un voluntario a una actividad, lo podemos hacer manualmente. Tanto por el correo electrónico, ¿no? Por el usuario o por una lista que nos va a salir aquí de los usuarios que están registrados en la aplicación, ¿no? Entonces vamos a asignar, ¿no? Y una vez asignado, ¿no? Asignar por correo. Y una vez ya asignado, les llegaría al usuario la opción de que lo ha sido asignado. Aquí nos sale, ¿no? Inscripción confirmada para recaudar fondos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos sale la notificación de que ha sido inscrito, ¿no? Como lo vimos anteriormente que lo habíamos hecho. ¿No? Vamos a por la siguiente historia de usuario. La siguiente historia de usuario es registrar asistencia, ¿no? Nosotros como coordinadores podemos entrar a los usuarios, ¿no? Y podemos ver si el usuario estuvo aquí. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Vamos a actividades, detalles y vemos que aquí nos sale la opción de marcar presencia. Marcamos presencia, ¿no? Y ya el usuario se confirmó que asistió como voluntario, ¿no? Esa es la otra historia de usuario. De las últimas historias de usuario son ver mi historial y recibir notificaciones. ¿Cómo? Nosotros como voluntarios podemos ver a las asistencias que hemos ido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en el historial de participaciones dicen que hemos participado en la actividad de recaudar fondos para niños discapacitados el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, cuando uno participa en una actividad, esto se va a guardar. Y por último, la última historia de usuario era notificaciones, que es el apartado de aquí, ¿no? Como vemos, a los usuarios automáticamente cuando se los inscribe, cuando se agrega una nueva actividad, a todos los usuarios les va a llegar la notificación. Y si a ti un coordinador te asigna a una actividad, también te va a llegar la notificación, ¿no? Entonces, estas serían todas las historias de usuario. Vemos que funciona correctamente, vemos que el frontend funciona correctamente y vemos que todo está bien. Vamos ahora sí ya a la parte más de arquitectura de software, ya que vimos el funcionamiento y las historias de usuario. Podemos ver de manera rápida también los escenarios de calidad, ¿no? Que cumplen todos, ¿no? Podemos ver también los levantamientos de requerimientos, ¿no? Que esto es muy parecido a historias de usuarios y que no lo vamos a mostrar porque sería un poco redundante. Lo que sí podemos mostrar, por ejemplo, son los casos de uso, ¿no? Que aquí yo agregué un pequeño flujo, ¿no? Que demuestra cómo funcionaría, por ejemplo, el autenticar un usuario, ¿no? Aquí vemos, acceder a la página de login, bla, 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 ¿no? De igual forma, ¿no? Muy relacionada con la historia de usuario. Vamos ahora con las User History Maps, ¿no? Las User History Maps nos demuestran qué hace cada uno de los usuarios, ¿no? Y sobre todo, qué actividades tiene y cómo se relacionan estas actividades con las historias de usuario, ¿no? Entonces vemos que cada actividad, por ejemplo, registro, crear, postulación, control de asistencia, historial personal, alertas, ¿no? Y generación de documentos, cada una tiene su propio historia de usuario o sus historias de usuario, si son varias las que se relacionan con esa actividad. No. Ahora pasamos al diagrama de contexto. En diagrama de contexto encontramos unos cuantos actores, ¿no? Que son los usuarios, voluntarios, ¿no? Y el administrador en caso de que se agregue a un futuro, ¿no? Como estos se conectan con el frontend, ¿no? Que es el puerto número 5173 o en caso de que esté ocupado 5174. A su vez, estas se conectan con todas las aplicaciones del backend, ¿no? Que son la autentificación, el perfil, las actividades, las notificaciones y el HTML, ¿no? Estas se conectan a su vez, por ejemplo, con la base de datos, que en este caso es MongoDB. Vemos, por ejemplo, aquí que está funcionando todo correctamente. Aquí vemos que avanzó porque se avanzó al momento de, aumentó, mejor dicho, al momento de subir una foto de perfil. ¿No? Estas se conectan con MongoDB, ¿no? Y estas a su vez, por ejemplo, las notificaciones se conectan con el frontend, ¿no? Vamos a pasar ahora al diagrama de componentes, ¿no? Vamos a abrirle una pestaña nueva porque es bastante amplio, ¿no? Y aquí podemos ver sencillamente cuáles son los componentes de la aplicación, muy relacionada con el diagrama de contexto, ¿no? Podemos ver que el frontend se conecta tanto con las notificaciones, el perfil, no todo esto en backend obviamente, ¿no? Porque este es el que le envía las peticiones el que registra las peticiones del frontend, ¿no? Podemos ver actividades, el control de autentificación,
¿no? Vemos como todas estas se conectan a unos repositorios que a su vez estos repositorios mandan la señal a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver grids FC templates. ¿Qué es este? En este caso, este es el que guarda las imágenes. Mejor dicho, el conector que manda la señal a la base de datos, que en este caso es MongoDB, ¿no? Entonces nosotros con grid FC template, nosotros ¿qué hacemos? Le enviamos la señal de que vamos a guardar una imagen, se la enviamos por grid y esta se guarda en la base de datos. Y así con todas las demás. En la base de datos se guardan las actividades, las verificaciones, las notificaciones de los usuarios, porque todas estas se guardan. Vemos que cuando nosotros, por ejemplo, damos F5, las notificaciones no se borran, a menos de que nosotros las marquemos como leídas, ¿no? Este sería el apartado de... No, este no era, discúlpeme, profesor. Era este, ¿no? Entonces, este sería el apartado de notificaciones y también, por ejemplo, el token que nos genera para verificar la cuenta, ¿no? Por otro caso, por ejemplo, vemos cómo se conecta la seguridad de la aplicación, no con los servicios. ¿Qué servicios posee esta? Son tres servicios muy sencillos: el servicio de notificaciones, el servicio de usuarios y el servicio de autentificación, ¿no? Por ejemplo, vemos que la autentificación conecta al email, ¿no? Y este email nos manda al servidor. Este servidor sería, por ejemplo, el mismo Google, ¿no? A la vez que nos manda, por ejemplo, al Gmail, nos podría enviar un correo electrónico que acepta, ¿no? Bueno, este sería el diagrama de componentes. Ahora vamos por el diagrama de clases, que es mucho más sencillo de explicar, ¿no? Bueno, el diagrama de clases se compone de muy poquitas clases, ¿no? Que son usuario, inscripción, actividades, notificaciones, certificado, historial de voluntario y rol, ¿no? En rol podemos ver los tres que dije anteriormente: voluntario, coordinador y administrador. El administrador no está agregado porque queríamos hacerlo más dinámico, ¿no? Podemos ver el historial de voluntario, el certificado. Vemos que las clases tienen todos sus atributos, ¿no? Y sus heads sincronizados con el código, ¿no? La única que se podría decir que no está sincronizada es la notificaciones email. ¿Por qué no enviamos notificaciones al email? Pues porque vemos que es un poco redundante, ¿no? Ya que en la aplicación llegan notificaciones, nosotros al momento de desarrollo nos dimos cuenta que era innecesario enviar notificaciones al Gmail, sobre todo también porque puede ser un poco molesto al usuario estar constantemente recibiendo notificaciones, ya sería como spam. Entonces, eso demuestra, ¿no?, para qué sirve, por ejemplo, el diagrama de clases o todos los demás diagramas. Porque hace que la arquitectura sea dinámica, ¿no? Porque uno plantea un problema de una manera, pero al momento de desarrollarlo, ¿no?, uno se da cuenta de cuáles son los atributos que sí funcionan, ¿no? Cuáles son las clases que sí funcionan en la aplicación y cuáles no. No. Entonces, este sería el diagrama de clases. Por último, vamos a ir a dos vistas, ¿no? La vista de desarrollo y la vista de despliegue. La vista de despliegue es bastante amplia, ¿no? Es muy amplia porque en la vista de despliegue se compone todo, todas las clases de la aplicación, ¿no? Podemos ver en seguridad el almacenamiento, ¿no? La password, los tokens de configuración para no crear varias cuentas con el mismo correo. Vemos, por ejemplo, lo que mirabas anteriormente en el otro diagrama, ¿no? Que el email se envía al servidor y esto luego lo podemos autentificar con el token en este sector de aquí. Vemos cómo se conectan todas las bases de datos, todas las peticiones a la base de datos, todas las configuraciones, todas las aplicaciones que necesiten entrar a la base de datos o pasar por ahí están conectadas. Vemos los servicios, que son bastantes, ¿no? Porque nuestra aplicación pues la quisimos hacer más profesional, ¿no? Por ejemplo, el usuario, el servicio, la autentificación, las notificaciones, etcétera, ¿no? Aquí arriba también podemos ver las configuraciones de la aplicación, ¿no? Podemos ver el Mongo Config y el Application HTML, ¿no? El Mongo Config, ¿para qué sirve? Para sobre todo también las imágenes, porque así podemos nosotros configurar el MongoDB para que éste reciba las notificaciones. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, que el perfil, las actividades, etcétera, todas aquellas que nosotros vimos, ¿no?, que funcionan aquí en el frontend están conectadas con él, ¿no? Vemos como las flechas van dirigidas hacia él. También podemos ver los dominios, ¿no?
No tenemos los dominios de actividad, notificaciones, verificación, suscripción. ¿Qué es la suscripción? La suscripción, por ejemplo, es cuando nosotros inscribimos o desinscribimos un usuario. Por ejemplo, aquí en actividades, inscribirme. Nos inscribimos. Si nosotros nos queremos desinscribir, también lo podemos hacer. Eso es el método de suscripción. ¿No? ¿Qué más le podríamos agregar aquí? ¿Qué más le podría explicar, profesor? Yo creo que eso sería el apartado de la vista de despliegue, ¿no? Que es el más amplio de todos. No. Por último, le explicaría el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es más sencillo porque este más nos enseña cómo se desplegaría la aplicación, digamos, en la web. Cómo se conectan todos los componentes que nosotros estamos utilizando. Vemos, por ejemplo, que nosotros en el frontend tenemos el GitHub page, ¿no? Que sería, por ejemplo, si nosotros lo queremos subir a Vercel, ¿no? Ya una vez subido a GitHub, de GitHub lo conectamos a Vercel y se sube rápidamente, ¿no? En el backend tenemos el API Server, ¿no? Que es Spring Boot con Java 17, ¿no? Como usted nos recomendó, que en este caso es el puerto 8080, ¿no? Pero si nosotros queremos hacerlo de manera más profesional o desplegarlo en la web, podemos hacerlo en Rendel, en Railway, ¿no? Y ya no sería el puerto 8080, sino que ya sería una aplicación, una URL especificada dependiendo de la que nos suelte la aplicación, ¿no? Estos a su vez se conectarían, por ejemplo, con el SMTP server, ¿no? Que es el que nos ayuda, por ejemplo, a confirmar cuentas, ¿no? Cuando nosotros enviaríamos un correo a Gmail y nosotros configuraríamos la cuenta, ¿no? Se conectaría. El backend también se conecta con la base de datos, ¿no? Que es MongoDB y Grid FC Avatars. ¿Qué es esto? El Grid FC Avatars. El Grid FC Avatars, recordemos cómo maneja la aplicación las imágenes. No. Nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo funcionaría el flujo, ¿no? El cliente entra a la aplicación en el browser, ¿no? En cualquier navegador. Esta a la vez envía señales al frontend, ¿no? El frontend pide al backend, ¿no? Todas las demás aplicaciones. Si, por ejemplo, le pide al backend, no sé, la base de datos de las notificaciones, ahí está conectada, ¿no? Por último, también tendríamos las variables de entorno. Por si nosotros queremos agregar, por ejemplo, un inicio de sesión con Google, con Facebook, el Gmail o un CAPTCHA, también estaría ahí las variables de entorno. Los perfiles, por si nosotros queremos desde la misma terminal comprobar que los tests estén funcionando, que la aplicación se esté construyendo con build, ¿no? Etcétera, ¿no? También tendríamos los casos de estudio, ya los mostré, y esto sería toda la aplicación, ¿no? Esto sería la estructura de la arquitectura de software, ¿no? Con todos los diagramas que usted nos pidió en clase, ¿no? Los que hemos desarrollado en clases, ¿no? Y también el funcionamiento de la aplicación. Como vemos, toda la aplicación funciona de manera correcta. Yo intenté hacer una interfaz intuitiva, una interfaz sencilla, ¿no? También le agradezco por las clases que nos ha dado, son muy explicativas y a mí me gustó mucho, no sé si podría sacar una conclusión de trabajo, desarrollar esta aplicación, sobre todo porque es un servicio voluntario, ¿no? Es algo muy bonito porque sería una aplicación útil para unas personas que apoyan a la comunidad sin esperar nada a cambio. Esa sería mi aplicación web, ¿no? Mi arquitectura de software. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.